La más destacable a nivel de datos puede ser pues que tenemos un cupo histórico, ¿no? Más de 1.450 docentes se incorporan a nuestras aulas durante este curso. Es uno de los cupos más grandes que hemos tenido nunca. Bueno, pues nada, ¿cómo se presenta el regreso a la aula, Yolanda? Pues el regreso con muchísima ilusión y muchísimas ganas por parte de toda la comunidad educativa, empezando por los equipos directivos que llevan trabajando parte del verano también en que esté todo preparado en los centros educativos, al claustro completo y también a las familias y a los alumnos que estarán deseando empezar las clases, y la verdad que desde la Dirección Provincial y de la Unidad de Programas Educativos también con muchísimas ganas de empezar este nuevo inicio de curso escolar. Bien. Bueno, ¿qué novedades destacaríais en este sentido? ¿Qué trae este curso que no tuviera los anteriores? Pues mira, hay muchísimos datos y cifras que compartir, entre otras, pues la más destacable a nivel de datos puede ser pues que tenemos un cupo histórico, ¿no? Más de 1.450 docentes se incorporan a nuestras aulas durante este curso. Es uno de los cupos más grandes que hemos tenido nunca, y eso supone pues que se ha conseguido que se pueda reforzar a los centros educativos, sobre todo a aquel alumnado que más lo necesita, que es el alumnado de educación especial, a la atención a la diversidad, es donde va a ir destinada la mayor parte del cupo. Y aparte de datos y cifras de cupo, de escolarización docente, me gustaría reseñar, y por eso está aquí Antonio hoy acompañándonos, el trabajo que se ha hecho durante todo el curso académico pasado y sobre todo durante el verano, que es donde más ha acabado de perfilar y ultimar los detalles. Nuevas iniciativas, nuevos proyectos dentro de la unidad de programas educativos que han lanzado y van a lanzar a los centros educativos, de manera que podamos hacer realmente un motor de transformación de lo que serían los resultados académicos y también del bienestar de nuestros alumnos y alumnas. Si queréis, os lo cuenta un poco Sí, por Antonio. favor, y también explícanos un poco qué es eso de unidad de programas educativos para la gente que no conozca. Pues la unidad de programa educativo lo que se encarga es de dirigir, dinamizar, implementar, recibir todos los programas, todas las iniciativas, todas las buenas prácticas que se hacen en los centros, compartirlas y dinamizarlas. El año pasado fue un año, haciendo un poquito, tomando tu pregunta del principio, ¿no? El año pasado fue un año de tránsito, de cambio, de camino hacia la normalidad, hacia la presencialidad, ¿no? Y entonces, bueno, estábamos todos bien porque ya no hubo horarios específicos ni hubo medidas muy drásticas, pero sí estábamos bajitos de ánimo todos, niños, padres y docentes. Y bueno, y este año pues ya nos olvidamos de eso y vamos a retomar con muchas ganas y con mucha fuerza toda esta idea. Entonces la unidad de programa tiene ahora la obligación de disponer, vamos a sacar 6 líneas estratégicas, 6 grandes programas que los centros ya estaban trabajando, pero que lo vamos a dar como un enfoque más globalizado, viendo qué es lo que tienen unos hechos y otros no, igualando las iniciativas, poniéndolas en común y lanzándolas y dinamizándolas para que los colegios se transformen y sean realmente un centro de impacto en el cambio de la educación. ¿Y nos podrías poner un ejemplo de qué tipo de actividades o sí, en qué se materializa? Son seis iniciativas las que vamos a poner. Una es el PROA Plus, es un programa del Estado, del Gobierno, que ya está en toda España implantado y además en 14 países de la Comunidad Europea. Es un programa de apoyo y de refuerzo educativo que ya en la primera edición, que fue el curso pasado, entraron 16 centros de nuestra ciudad y que este año se implementa con 3 más, o sea, son ya 19 centros los que lo llevan a cabo, y después de haberse analizado su situación, pues ellos ven cuáles son los déficits o los aspectos que tienen que mejorar, y a partir de ese momento elaboran unas actividades palancas que son verdaderamente transformadoras de la dinámica del centro. Eso es un programa. Otro programa, y nosotros en mi equipo que disponemos en la UPE, habrá 2 asesores técnicos para cada programa de los que estoy relatando. Otro programa que tenemos previsto se llama Suma al Cubo, y aunque parezca de matemáticas, es de salud mental. El Ministerio nos hace el encargo de que después de la pandemia hay estudios internacionales que dicen que la salud mental había que trabajarla, hay que abordarla, no porque no se hable de ello, no existe. En la adolescencia ocurren y pasan muchas cosas que pueden o no generar al final una enfermedad mental, incluso lo más grave que podría ser el suicidio. Y entonces, en esa función eso, y se llama el cubo porque todo lo vamos a hacer en 3 partes. Vamos a trabajar con alumnos, con padres y con familias y con el docente, a unos dándole información, a otros dándole formación. Vamos a trabajar la inteligencia emocional en infantil y en primaria, vamos a trabajar en secundaria en red todo lo que suponga
el déficit o problemas que puedan tener que ver con la salud mental, ese acompañamiento emocional que le vamos a hacer desde los centros. Y por último vamos a establecer protocolos de actuación en situaciones de riesgo ante el suicidio. Yo quería destacar ahí en Suma al Cubo, que es un proyecto que ha nacido por parte del gran trabajo que ha realizado el jefe de la unidad de programas educativos. Quería destacar que es un proyecto que nace del consenso, es decir, durante todo este verano se ha estado reuniendo el jefe de la unidad de programas educativos con todos los agentes implicados en un problema tan importante, o en un tema tan importante como es la salud mental. Es decir, se ha reunido no solamente con el colegio, con colegios de... Con el psicólogo, con la universidad, con la ciudad, con el GESA. Sí, además justo en un momento en el que se le está empezando a dar mucha visibilidad sí, a este verdad, asunto, que es muy importante, desde luego, y más desde la aula. Sí, de hecho, el teléfono de prevención del suicidio del 024, en 3-4 meses que ya funcionando, nos comentan que 30 y tantas mil llamadas, ¿no? O sea, es una realidad, existe, pero que hay que abordarla. Y luego tenemos otros programas, como por ejemplo los 17 OSD, que son los 17 Objetivos Sostenibles y de Desarrollo de la Agenda 2030. Sabéis que la ONU promueve toda esta situación, ¿no? Y decir, bueno, a ver si en el 2030 estamos, en el 2030 tenemos un mundo más justo, y entonces hay 17 objetivos que cumplir y vamos a empezar a trabajar en la escuela porque hemos valorado que nuestros alumnados en 8 años, en el 2030, tendrán 18 o 20 años. Justo la edad y para hacer lo que van a cosas. tenerlo que llevar a cabo. Entonces vamos a empezar a hablar de eso. Ahí hay ecología, ahí hay igualdad de género, hay evolución y erradicación del hambre y de la pobreza y del analfabetismo. O sea, los grandes retos que tiene la humanidad, trasladárselo a los niños de los colegios porque ellos tienen ideas y porque no se les niega lo que el mundo les espera, ¿no? Por otra parte, también vamos a trabajar la lectura, los planes lectores, que muchos centros tienen ya mucho avanzado en este sentido, y vamos a dinamizar la biblioteca, que parece que ya es un cuarto viejo de trasto, y con las tablets, con las pantallas, todo queda, ¿no? Y le llamamos lectuteca a la unión de ese plan lector con la dinamización de la biblioteca. También tenemos otro programa que es el de la STEAM, el de la incorporación de las niñas y las mujeres a la ciencia, a la tecnología, al arte, a la ingeniería y a las matemáticas. Sabemos, y no tenemos la experiencia, de que las niñas normalmente cogen estudios de humanidades, de cuidados, de aspectos más personales, y rehuyen un poco la técnica. Y no es un tema que sea por cuotas, que es decir, bueno, porque haya más matemáticas o haya más biólogas, sino porque se pierde la matemática y la biología, se pierde el aporte de las mujeres, que tan importante es. Y luego nos queda el programa que se llama PROA. Te falta de la habla de violencia. Claro, el del club le llamamos, ¿vale? Le hemos puesto club. Claro, el llamarlo de alguna manera es por unificar todo, ¿no? Sí. Porque queremos que todos los centros compartan sus experiencias, que todo el trabajo que se hace en los centros, que ya es mucho, que no nos inventamos nada, que se está haciendo, pero se recoja, se comparta y se saca por más allá de las tapias de cada centro, ¿no? Se trabaja muy bien y luego ese trabajo nada más que queda en su comunidad. Y este club, que significa Centros Libres de Violencia, Bienestar, ¿vale? Es la idea de que establecer en los centros sean, y tienen que ser, y ya lo son, pero conseguir lo mejor y más perfecto, que sean lugares de trabajo, de bienestar y de tranquilidad. Y este tipo de programas, ¿cómo se van a materializar? O sea, ya nos ha explicado en qué consiste, pero ¿cómo se van a materializar a modo de asignatura, clases de estado optativa? No sé, ¿cómo van los niños a recibir todo? Porque es que lo que ha explicado no es poco, quiero decir, requiere tiempo. Claro, como cada programa tiene dos auxiliares, dos asesores del equipo de la unidad del programa, para coordinarlo y para dinamizarlo. Entonces, lo primero vamos a contactar con los centros, vamos a ver qué quieren elaborar en esa línea, vamos a hacerles propuestas y vamos a empezar a andar y a ver dónde llegamos. O sea, que lo que es este curso que arranca ahora, todavía no se va a iniciar en ningún curso, o sea, en ningún centro de Ceuta ya, sino que se va a empezar a hablar, ¿no? No, es que de hecho ya hay centros que lo tienen. Lo que es darle un paquete común, llamarlo de una manera común, establecer eso. A lo mejor, por ejemplo, cuando sondeemos el del STEAM, pues a lo mejor hay muchos centros trabajando en ese sentido. Bueno, pues entonces lo inmediato será hacer una jornada para que los que ya tienen mucho hecho se lo pongan en común con los que no tienen y animen a los otros a seguir. Entonces, la idea es de implantación en todos los centros y transversalmente, o sea, decir que bañen todo al alumnado, no están dedicados para un curso concreto. Bien. Bueno, y aparte de eso, este año es el año de la vuelta, como decíais, a la normalidad.
¿Cómo se afronta en nuestros centros de Ceuta esta vuelta sin el COVID acechándonos? Bueno, aunque sigue estando, pero un poquito más relajado parece. Claro, bueno, pues este año es el año de la vuelta a la normalidad. Es decir, durante el año anterior y el anterior sobre todo, han sido años complicados y duros, pero aunque estamos fuera de todo riesgo ahora mismo y demás, tenemos que seguir siendo responsables y sobre todo seguir las recomendaciones que las autoridades con competencia sanitaria siempre recomiendan, ¿no? Que es, por ejemplo, la higiene de manos, tenemos que mantenerla con agua y jabón o con gel hidroalcohólico, la ventilación cruzada siempre que se pueda y de manera a lo mejor no constante, pero es recomendable que de vez en cuando se tenga esa ventilación en las aulas. Muy importante también guardar la etiqueta respiratoria, es decir, cuando estornudamos o tosemos, que siempre lo hagamos en el codo. Y también, por supuesto, lo más importante es que siempre y cuando creamos que tenemos síntomas compatibles con COVID o parecidos, nos resguardemos, ¿no? Es decir, que en caso de que nos encontremos bien para ir a trabajar, pues que lo hagamos, pero siempre con mascarilla y tomando todas las medidas de precaución. La verdad que queríamos eso, aprovechar también para felicitar tanto a los docentes como a los claustros enteros, a toda la comunidad educativa, a limpiadora, a PAS, a los personal de plan de empleo, a los directores, a las familias, a los niños, a todos los que han hecho posible que a pesar de esta pandemia y de esta situación tan complicada, ni un solo día se ha faltado a clase. Es decir, de una manera u otra, o de manera presencial, o de manera telemática, o de manera híbrida, ¿no? En la que pasábamos 3 horas aquí o fuera, siempre nuestros niños y niñas han recibido sus clases. Yo creo que eso es digno de recibir más que esa medalla, ¿no? Que ha sido desde luego un honor que a propuesta del Grupo Socialista y con el consenso de todos los miembros de toda la Asamblea, al final se entregara esa medalla de la ciudad al cuerpo docente que tan merecido lo tiene. Sí, además también han hecho una labor social muy importante, porque me consta que gracias a muchos centros escolares, niños con situaciones complicadas en su familia han tenido su plato de comida todos los días durante el confinamiento. O sea que su labor ha ido más allá de las aulas y de los libros y de conectarse todos los días para dar clases, o sea que... Totalmente, es decir, estoy completamente de acuerdo que la educación va más allá de transmitir conocimiento, es decir, tiene que ver también con el acompañamiento, con el cuidado, con el asesoramiento, con el ver crecer a esas personas no solamente a nivel académico, sino también crecer como personas y como ciudadanos y como seres humanos. Entonces ha habido un esfuerzo global, un esfuerzo de que a los niños y niñas no les faltará nunca nada, desde un plato de comida caliente hasta también el acompañamiento, porque el confinamiento ha sido muy duro también para los más pequeños, porque va en contra de todo lo que es sus necesidades y su derecho a ser niño, ¿no? Que es el poder compartir, el poder socializar, el poder estar en espacios abiertos, libres. Entonces realmente estamos más que orgullosos de nuestros niños y de nuestras niñas. Bueno, volvemos a la normalidad, pero volvemos con un curso que todo el mundo está hablando, que va a ser en el que nos enfrentamos a los precios más caros, a nivel de libros, a nivel de... Vamos a hablar un poquito de las becas y de las ayudas, ¿no? Perfecto. Pues, ¿cómo está el panorama este año? Pues en ese sentido nos sentimos también más que contentos, en el sentido de que las becas este año, pues sabéis que en los últimos 4 años el presupuesto de aumento de becas a nivel general, el presupuesto ha sido de un 45% en los últimos 4 años. Es decir, ¿eso qué ha permitido? Pues ha permitido que haya más becas, pero sobre todo que haya más becas para las personas que más los necesitan. Es decir, que aquellas familias en las que más necesidad había y aquellos niños y niñas que más necesitan esos recursos han podido ampliar no solamente el número de becas, sino también su cuantía. Entonces, en ese sentido estamos más que contentos. En relación a las becas que se tramitan desde la dirección provincial, porque algunas dependen de nosotros y otras no, por ejemplo, en la convocatoria general hemos recibido más de 2.373 solicitudes. Es decir, que ahora mismo justo estamos en un momento muy importante. ¿Por qué? Porque ya se han consultado, se han supervisado las condicionantes económicos, se ha comunicado ya a los alumnos de cuáles aquellos cumplían esos requisitos económicos, y ahora falta, por decirlo así, completar los requisitos académicos, porque este año por primera vez la convocatoria salió antes de que el alumno se matriculara. Entonces hay alumnos que a lo mejor pensaban en esa época que iban a hacer un curso de bachillerato y al final, pues en lugar de ser bachillerato, ha sido formación profesional, o pensaban hacer un estudio universitario y al final han hecho FP. Entonces ahora es la fecha, a partir del 15 de septiembre, avisamos aquí a todas las familias, por favor, que no dejen pasar y anoten en sus agendas ese 15 de septiembre, van a tener tiempo
para entrar y acceder en la plataforma de la Administración para poder allí actualizar los datos académicos de cuál es el curso que finalmente va a cursar, y muy importante, si ha cambiado de cuenta bancaria o algún dato que quiera aportar, como alguna alegación, alguna documentación, lo puede hacer a partir del 15 de septiembre. Entonces, en ese sentido, más que contento. Y luego, aparte de la convocatoria general, hay más becas. Está la convocatoria de comedor y transporte, que también gestionamos desde esta dirección provincial, que han sumado un total de 1.403 de comedor, 94 de transporte no adaptado y 103 de transporte adaptado. Y en cuanto a las ayudas de material didáctico, que finalizó el 26 de julio, han sido más de 6.494 solicitudes. Nos quedan todavía abiertas, lo recordamos también a las familias, que tienen hasta el 30 de septiembre, si no recuerdo, las becas para alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Y hasta la fecha solo tenemos son bastantes, 475 solicitudes. Muy bien. Bueno, también tengo entendido que hay una ayuda de 100 euros a los estudiantes, sí, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo se solicita o eso se le da directamente para que eso lo puedan es saber? Una ayuda que anuncia el gobierno, no la tramitamos nosotros directamente, y va dirigida a los alumnos y a las alumnas que ya disfruten de una beca, es decir, que estén cursando estudios y se les haya destinado una beca, y recibirán una ayuda complementaria de 100 euros mensuales que sumará a la beca ya adjudicada, y va destinada sobre todo a jóvenes estudiantes de bachillerato, de ciclos formativos de FP, formación profesional y universitario. Entonces, no la tramitamos nosotros directamente, y la información la tienen en el Ministerio, la página del Ministerio. Muy bien. Bueno, hablando ya de cosas un poco más concretas, háblanos un poquito de cómo va a estar este año la ratio, y bueno, y lo que has comentado antes, vamos a profundizar un poco en eso del profesorado, que este año en Ceuta no nos va a faltar quien nos dé clase. Totalmente, es decir, estamos más que contentos con el tema del cupo. El cupo ha significado pues que vamos a tener un refuerzo no solamente en los alumnos más vulnerables, que entendemos que son nuestra prioridad, es decir, hemos concedido por ejemplo medio cupo más al San Antonio, al Centro de Educación Especial San Antonio, para que pueda tener con ese medio cupo un profesor de servicio, un medio profesor de servicio a la comunidad, porque creemos que la función de orientación es fundamental para esos chicos y chicas una vez que van creciendo y necesitan orientarse no solamente vocacionalmente, sino a la orientación a lo largo de su vida, ¿no? Que van a tener a lo mejor circunstancias mucho más adversas o más complicadas que el resto de los niños y niñas, sino que también, por ejemplo, esa atención a la diversidad se ha notado en que hemos reforzado la FP básica. Es decir, para nosotros la FP básica es muy necesaria, ese acompañamiento, ese refuerzo educativo, porque mucho del alumnado que llega a la FP básica es alumno que viene ya que ha fracasado en el sistema educativo reglado, ¿no? Es decir, niños que les ha costado, ¿no?, sus estudios tanto en primaria como en secundaria, y ahí tienen una nueva oportunidad que, si ese alumno se orienta bien y tiene un buen acompañamiento, puede realmente no solamente titular y obtener su título de FP básica, sino incluso luego continuar estudios en grado medio y en grado superior. Sí, entonces para eso nosotros ha sido una prioridad, no solamente en ese refuerzo de la FP básica, sino también hemos conseguido coger cupos para abrir más grupos en un ciclo en FP básica, en aquellos especialidades que hemos visto que había lista de espera, y que era una pena que ese alumnado, si no entraba, se iba a quedar fuera del sistema educativo, porque no iba a continuar estudios ni de bachillerato ni de nada. Entonces también ha sido para nosotros una prioridad. Y luego también hemos servido pues para ajustar algunos desajustes que había, por ejemplo, en el tema de bilingüismo, que tenía un cupo de refuerzo los centros que forman parte del British, y sin embargo nos hemos dado cuenta de que era necesario también reforzar a aquellos que tienen proyecto bilingüe, y entonces se les ha dado también cupo extraordinario, incluso a la Escuela de Idiomas, Oficial de Idiomas también, porque entendemos que es importante. El refuerzo se ha distribuido entre todos aquellos centros que han demostrado que son la mayoría, vamos, que están realmente implicados en proyectos de innovación. Entonces, por ejemplo, a la hora de tener en cuenta el cupo que ha llegado extra por la ocupación, por el redimensionamiento de la formación profesional, esos centros que han ampliado proyectos, por ejemplo, de FP Dual, que es tan importante para la inserción laboral de nuestros alumnos y alumnas, o aquellos que están trabajando con la internacionalización, con el Erasmus y demás, también se les ha dado ese refuerzo para que puedan liderar y puedan coordinar esos proyectos tan innovadores que son tan necesarios para mejorar los rendimientos académicos de nuestros alumnos y evitar el abandono. Desde luego que sí. Y bueno, entonces, ¿cómo van a estar las clases? ¿Va a haber muchos niños? ¿Cómo va a ser un poco? Mira, las ratios son más que buenas, entre otras cosas, porque una de las cosas que también ha ocurrido es el descenso de la natalidad.
Es decir, los datos que tenemos es que en el curso, por ejemplo, 18-19 tuvimos 1068 alumnos de 3 años de infantil y sin embargo este curso académico solamente han entrado 755 en 3 años. Eso significa pues 313 alumnos menos de diferencia, que hace pues que bajen las ratios. ¿Por qué bajan las ratios? Porque realmente lo importante es que se han intentado en toda la medida. Ha habido casos en los que han tenido que desaparecer unidades porque no había niños suficientes, pero siempre que hemos podido, lo que hemos hecho es mantener el cupo de docentes y bajar la ratio. Es decir, mientras que a lo mejor en otras comunidades lo que se ha hecho es bajar suprimir aulas, Directamente, y claro. entonces no se baja la ratio porque no se distribuye. Se siguen, claro. Entonces, en ese sentido podemos decir que estamos más que orgullosos en que las ratios de nuestra ciudad a fecha de hoy cumplen todos los de primaria con lo estipulado en la normativa. Y en infantil, la mayoría de los centros de 17 a 20 alumnos, el que más, que son los cursos donde realmente hace falta una reivindicación histórica, ¿no? Pasar la ratio a 20, pues en Ceuta la ratio en infantil podemos decir que está por debajo de 20 en la mayoría de los casos. Muy bien. Y bueno, hablando de la educación especial que se comentaba antes, ¿cuándo llegarán los cuidadores del plan de empleo? Bueno, te cuento, nosotros lo que hemos centrado nuestra energía y nuestro trabajo durante todo este curso pasado y el verano es hacer lo que a nosotros nos compete y nos corresponde, que es intentar salvar lo que sería la sustitución o cubrir las vacantes que hay de personal laboral. Es decir, como sabéis, nosotros de cupo docente, como hemos comentado anteriormente, estamos más nuestro ministerio ha sido más que generoso y estamos más que cubiertos. Pero el personal laboral no depende del Ministerio de Educación e Información Profesional, depende de otro ministerio, que es el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Entonces, el problema es que a la hora, por ejemplo, de cubrir una vacante, una jubilación, una sustitución por una baja, los plazos son tan largos que hay un verdadero problema ahí. Entonces nos hemos centrado y hemos concentrado todas las energías en ese sentido. Entonces hemos conseguido, también gracias a la ayuda y la colaboración de la Dirección General a la que pertenecemos, la Dirección General que nos coordina, hemos conseguido, pues con distintas conversaciones con el Ministerio, que de aquí a mediados de octubre lleguen 5 personas más como cuidadores dentro del laboral. Es decir, eso estarían dentro de lo que sería nuestra RPT. Mientras eso ocurre, es decir, mientras que llega ese octubre, hemos puesto toda la maquinaria a funcionar y estamos ahora mismo tramitando de urgencia un contrato menor, que quiero agradecer también aquí tanto a la unidad de programa educativo como a la sección de contratación, que está haciendo un trabajo ahí para que puedan salir a tiempo, un contrato menor para que pueda cubrir a eso con 5 cuidadores más mientras llega ese relevo de 5 personas que se ha comprometido ya Función Pública, que llegarán en octubre. Entonces nosotros vamos a empezar con nuestros 26 cuidadores más 5 más para empezar las clases prácticamente, y posteriormente llegarían esos otros 5, una vez que se acabara el contrato menor, llegarían 5 cuidadores más. Al centro específico y a las 10 unidades, 8 unidades, quitando las 2 de adultos, las 8 unidades de especiales que hay, de tanto TEA como de educación especial. Las aulas abiertas. Sin duda es un esfuerzo y supongo que se salvarán los muebles, entre comillas, claro, pero es lo mínimo establecido. Es lo mínimo establecido, es decir, nosotros vamos a ir a lo mínimo. Y aparte, es decir, quiero agradecer también aquí el papel de la delegada de gobierno, de la delegación de gobierno en conjunto y también de la ciudad, el que se ha gestionado y se está gestionando un plan de empleo que viene a reforzar o a complementar más bien a nuestros cuidadores. Nosotros nos tenemos que centrar en lo que es nuestro, en el sentido que el plan de empleo es más que bienvenido, es un refuerzo que todos los activos y todos los personal que pueda venir para nuestro centro, nosotros encantados, porque entendemos que eso redunda en tener mayor calidad y mayor prestaciones en los centros educativos, pero que nosotros hemos intentado no tener que depender más del plan de empleo, porque entendemos que el plan de empleo no es la solución, es un complemento. Muy bien. Bueno, hemos hablado de las cosas buenas, de lo que se está haciendo bien. También vamos a hacer un poquito de examen de conciencia, cuáles son las asignaturas pendientes que tenemos en Ceuta. Pues yo tengo una asignatura pendiente muy clara, y cada día la tengo más clara, que es la falta de autonomía. Es decir, nosotros realmente hemos venido con muchísimas ganas de trabajar.
Tenemos un equipo, de verdad que me siento orgullosa de tener un equipo no solamente en la unidad de programa educativo, sino en el servicio de inspección. Hay un compromiso absoluto por todo y cada uno de los inspectores y por el jefe de servicio de inspección. Ni te quiero contar ya lo que es las distintas secciones que conforman la dirección provincial, empezando por mecanización, personal, el tema de nóminas, contratos, la secretaria general, es decir, todos y cada uno, incluso el ordenanza de nuestro querido Pacote, hasta nuestro guardia de seguridad Ramón, es decir, todos, registro, es decir, todos estamos haciendo de verdad, hemos hecho un gran equipo y estamos trabajando para sacar todo el trabajo adelante, pero el principal problema y el principal obstáculo que nos encontramos día a día es la falta de competencia, es decir, que nos limita y muchas veces pues Madrid está ahí, pero está lejos y muchas veces pues yo entiendo que es un ministerio con muchísimas preocupaciones, que están ahí siempre que necesitamos algo, pero que es difícil, ¿no? Es decir, con más autonomía y más capacidad de gestión, esto iría muchísimo mejor. Muy bien. Y bueno, este curso se da respuesta también en Ceuta a una demanda histórica, que es lo de la oferta de la religión islámica en algunos centros. ¿Podríais concretarme exactamente cómo se va a materializar esto y en qué centro se va a dar, si se va a dar en varios? Pues mira, lo primero decirte es que quiero agradecer una vez más, en este caso a José Manuel Bar, que en ese momento era el director general de nuestra Dirección General de Planificación y Centros y que ahora mismo es secretario de Estado, ¿no? Pero en ese momento una de las cosas que se comprometió nada más llegar y darse cuenta de que era una demanda histórica, que era algo que siempre se había solicitado y pedido desde la ciudad, se comprometió a hacerlo y lo ha conseguido, ¿no? Es decir, se llegó a un acuerdo las veces que se reunieron con la Comisión Islámica en que esto iba a ser una experiencia piloto y en esta experiencia piloto pues se ha conseguido al final un cupo que parece poco, pero para mí es un gran salto, ¿no? Porque es algo que igual que se oferta religión católica o en otras comunidades se oferta religión islámica y religión evangélica incluso y religión católica, pues ese derecho estaba ahí y era necesario, ¿no? Entonces se ha conseguido un solo cupo de manera como experiencia piloto y se va a concentrar para dar clase a primero de la ESO solamente a 20 grupos que van a estar distribuidos en 3 centros. Los centros son el IES Ávila, el IES Almina y el Clara Campoamor. Entonces en esos 3 centros va a haber por primera vez este año la posibilidad de que todo aquel alumno de primero de la ESO que desee solicitarlo, ya los centros están preguntando a sus alumnos y en el caso de que quieran pues se les podrá ofertar con ese profesor de religión islámica la asignatura optativa. Bueno, uno de los grandes objetivos es convertir a Ceuta en la ciudad de la FP. Háblame un poquito de la redimensión de la oferta para este curso. Pues mira, la redimensión de la oferta ha sido más que generosa. Es decir, el principal obstáculo y problema que hemos tenido para que pudiera ser mayor es la falta precisamente de espacio. Si hubiéramos tenido mucho más espacio, hubiéramos incluso ampliado en familias y en ciclos formativos que son muy demandados y en los que tenemos muchísima lista de espera. Pero bueno, ha sido complicado entre otras cosas porque el gran problema que tiene la ciudad, no solamente en educación, sino en todas las administraciones, incluso a nivel particular y personal, cuando estás buscando vivienda, es el espacio, ¿no? Es decir, que es bastante complicado. Entonces, hay una pequeña mala noticia, pero como todo en nuestra vida, es que todos los problemas los convertimos en soluciones y es que hicimos una planificación que estuvo consensuada con la Comisión Provincial de Formación Profesional, que funciona fantásticamente, en el que están representados todos los agentes sociales, económicos, instituciones y demás que están vinculados con la formación profesional, y allí diseñamos una propuesta de formación profesional pensando no solamente en la demanda de alumnos, sino también en la empleabilidad y sobre todo con el condicionante de los espacios. Y surgió una serie de propuestas que todas fueron aprobadas por la Administración Central, por Servicios Centrales, por la Secretaría General de FP. Pues una de ellas, que es el ciclo de grado superior de imagen personal, que se oferta en el IES Luis de Camoen, cuando hemos ido a formalizar y cerrar, percibimos que solamente había 2 matrículas. Entonces, en ese sentido, por responsabilidad y siempre en pos de la optimización de los recursos, porque estamos hablando siempre de presupuesto y de dinero público, hemos comunicado al centro, a la directiva y al departamento que no vamos a autorizar esa oferta educativa. Lo hemos intentado, pero no ha sido posible. Está claro que aquí los jóvenes son los que demandan. Si los jóvenes o las personas que hayan decidido estar con 2 solicitudes no nos podíamos permitir. Entonces, ¿qué hicimos? Automáticamente nos pusimos en contacto con la Secretaría General de FP y le pedimos que por favor que el cupo se mantuviera, pero que a cambio tirábamos de listas de espera de aquellas titulaciones en las que veíamos que había una gran
lista de espera y si podíamos ofertar. Y gracias a eso pues hemos podido ampliar un grupo más de FP básica en electricidad electrónica y un grado medio de farmacia y parafarmacia en el IES Almina, que es fundamental porque había una lista de espera ahí tremenda. Entonces es una oportunidad más que hemos conseguido para todos esos niños y niñas que pensaban que no van a poder acceder a estudios, que este año van a poder hacer con esta ampliación de grupo, pues esto. Y luego también hemos ampliado, bueno, si queréis hacemos un repaso por los nuevos ciclos tal y como quedan con las novedades que hemos comentado. El IES Almina implanta un grado básico de alojamiento y lavandería presencial. También en el Almina tenemos un curso de especialización de mantenimiento de vehículos híbridos y eléctricos, que ahí animamos a todos los chicos jóvenes, incluso adultos que estén interesados y que tengan anteriormente el curso superior, a hacer este curso de especialización, porque todavía nos quedan plazas y la verdad que es una oportunidad y una experiencia, porque el futuro del automóvil está precisamente en este tipo de vehículos, en los eléctricos y en los híbridos. Tenemos también el Clara Campoamor, un ciclo nuevo de grado medio de textil, de confección y moda, que va a ser vespertino y presencial, que ahí animamos, por ejemplo, hay muchísimas mujeres que tienen ese gusanillo, ¿no?, de querer coser y de tener una profesión en ese sentido, y que incluso tienen a lo mejor conocimientos y tienen experiencia. Que saben hacerlo, pero no profesionalmente. Efectivamente, que si tienen la titulación y pueden acceder, sería una maravilla contar con ellas en sus aulas, porque todavía también quedan plazas y puede ser muy interesante, ¿no? Y en el Puertas del Campo hay un programa formativo adaptado a necesidades educativas especiales. Como veis, la sensibilidad por parte de esta dirección provincial y la jefatura de la UPE en relación a los alumnos más vulnerables está más que demostrada, porque hemos abierto un nuevo programa formativo en reprografía. Esto tiene un valor añadido, y es que, como sabéis, para acceder a la administración pública siempre hay un cupo de reserva para discapacidad. Entonces vimos muy útil, ¿no?, el que esos niños y niñas tuvieran ahí una posibilidad de futuro, ¿no? Es decir, algo tan importante como la reprografía en la administración pública, podrían acceder a esas bolsas o a esas oposiciones a través de esta titulación. Y luego tenemos otro programa formativo también dirigido a necesidades educativas especiales en el San Antonio, de panadería y repostería, que también yo creo que van a disfrutar muchísimo, y además os puedo decir que es un alumnado con una dedicación y con un saber estar fantástico. Es decir, que cualquier empresario se sentiría orgulloso de tenerlo luego reclutado una vez que acaban con su formación. Y luego tenemos un grado superior de logística, de transporte y logística, en el CIF número 1 de FP, que es importante porque con este se completa la familia de comercio y marketing. Es decir, como centro integrado cierra y tiene todas las titulaciones. Y luego en el IES Ávila tiene servicio animación sociocultural y turística, también en presencial y vespertino. Es decir, esa es la oferta tal y como queda después de que haya caído ese ciclo superior de imagen personal, pero sin embargo han aumentado esos grupos que os he comentado anteriormente. No hay mal que por bien no venga. Totalmente. Bueno, para terminar, me gustaría preguntarte por el Centro Educativo Integrado del Brul. Esto es cada vez está un poquito más cerca de ser una realidad. ¿En qué punto se encuentra este proyecto y qué va a suponer para la ciudad, su puesta en marcha cuando llegue? Bueno, pues empiezo por el final. La llegada del Brul va a ser más que importante, porque acaba con uno de esos grandes problemas que tenemos de falta de espacio. Es decir, como comentaba antes Antonio, la ratio en primaria está más que bien equilibrada, incluso por debajo de lo que es la media, y estamos más que satisfechos. Sin embargo, en secundaria todavía nos queda, porque todavía hay que limpiar y filtrar, ¿no? Pero sobre todo el problema principal es la falta de espacio. Es decir, que por mucho que nosotros intentemos bajar la ratio, si no hay espacio donde poder desdoblar esas ratios para que haya menos alumnos por clase, si no hay espacio, por mucho cupo que llegue de profesores y de docentes, no podemos solucionarlo. Entonces la llegada del Brul beneficiaría no solamente a la formación profesional, que podríamos ocupar más espacio para seguir redimensionando y creciendo, que nos ha imposibilitado ese crecimiento en la falta de espacio, sino sobre todo también para secundaria y bachillerato, que hay centros en los que hay un volumen alto de alumnos concentrados en determinados centros muy demandados, y sobre todo el que esté en el centro hace que la congestión de alumnados que hay en zonas centro sea distribuida de mejor manera. Es decir, que los beneficios son increíbles, ¿no? Tanto para primaria como secundaria, como bachillerato, como formación profesional, teniendo en cuenta que el centro integral del Brul iba a tener enseñanza desde infantil hasta bachillerato y pasando por todas las etapas, ¿no? Es decir, que realmente es un pulmón, es una forma ahí de oxigenar
a la concentración de alumnos que tenemos en la zona centro, y ayudaría también a liberar a centros que están como el Siete Colinas y demás, que podrían venir muchos alumnos hacia el centro. Y bueno, la situación actual es que se está acabando ya la redacción. Nos dicen, esto lo lleva todo la gerencia de infraestructura de un ministerio que no es el nuestro, que es el Ministerio de Cultura. Entonces estamos en contacto constante con nuestra dirección general y nos van informando. Entonces la finalización de la redacción del correspondiente pliego se ha finalizado, estará pasando por todos los filtros que tiene que pasar, Abogacía del Estado y demás, y una vez que haya pasado todo se va a publicar. Una vez que se publique, creen que pueden ser en estos meses, vamos, casi inmediatamente. Una vez publicado hay que esperar máximo 6 meses, bueno, mínimo 6 meses, y que se va a intentar aligerar para que se haga lo antes posible, y a partir de esos 6 meses se podría empezar a iniciar las obras. Es decir, que para el primer trimestre del año consideramos que se podrían empezar las obras, febrero, marzo más o menos se podrían iniciar las obras. Bueno, pues a veces es verdad y avanzan rápido y contamos con ello. Muchísimas gracias por este rato de charla, por compartir con nosotros y con nuestros espectadores pues todos estos conocimientos y nada, que vaya bien el curso. Muchas gracias. Gracias. Gracias.